La Edad Media fue una época de cambios drásticos, creencias extrañas y costumbres tan inusuales que hasta parecen salidas de una película de terror o fantasía. Si piensas que todo era castillos, caballeros y reinas, prepárate para sorprenderte con algunas de las curiosidades más raras que marcaron esta era. Hoy, te traemos las 10 curiosidades más extrañas de la Edad Media, y las 3 primeras son de otro nivel. Primera, el juicio por combate. En la Edad Media, si tenías un desacuerdo serio con alguien, en lugar de acudir a un juez, podías optar por el juicio por combate. Este era un método para resolver disputas donde ambas partes se enfrentaban en un combate físico. Pero lo más loco es que no se trataba de saber quién tenía razón o quién tenía más fuerza física, sino quién tenía más favor de Dios. Se creía que Dios escogería al más justo, y el perdedor, bueno, generalmente no sobrevivía. Los caballeros, nobles y hasta personas comunes usaban este método para resolver disputas legales. Así que un pequeño conflicto podía terminar con una lucha hasta la muerte. Los medicamentos medievales. La medicina medieval era más una mezcla de superstición y remedios caseros que de ciencia. Para enfermedades comunes, como el resfriado o el dolor de estómago, los médicos medievales recurrían a tratamientos extremadamente raros. Algunos creían que la orina de cabra podía curar infecciones, otros pensaban que tomar polvo de momia era la cura para la fiebre. Y no estamos hablando de películas de terror. Para algunas dolencias más graves, la gente incluso tragaba partes de animales muertos, como corazón de león, con la esperanza de obtener su fuerza. Imagina que te enfermas y, en lugar de tomar una pastilla, te dan un polvo hecho con momias. Increíble, pero cierto. El miedo a los vampiros. El concepto de los vampiros no era solo cosa de leyendas o historias de terror. Durante la Edad Media, muchas personas creían que los vampiros realmente existían y vivían entre ellos. Este miedo era tan real que si alguien moría de forma extraña o poco común, era considerado un posible vampiro. La gente los enterraba con estacas clavadas en el corazón, a menudo decapitándolos también para asegurarse de que no volvieran a la vida. No solo los muertos sospechosos recibían este tratamiento, sino que también se creía que los vampiros podían controlar el clima, el ganado y hasta influir en la salud de las personas. Imagina una época en la que los muertos no podían descansar en paz sin una intervención extrema. Cuarta, la danza de San Vito. En 1518, una extraña epidemia comenzó a recorrer la ciudad de Estrasburgo, actual Francia. Decenas de personas, en su mayoría mujeres, empezaron a bailar de manera frenética y sin control. ¿La causa? Nadie sabe a ciencia cierta. Los médicos de la época pensaban que era una maldición divina o un caso de posesión demoníaca, mientras que otros especulaban que podría haber sido un brote de intoxicación por el pan de centeno contaminado con un hongo alucinógeno. Las personas llegaron a bailar durante días, sin detenerse, hasta caer agotadas o incluso morir. Más de 400 personas fueron afectadas por este extraño baile mortal. Se cree que fue un brote masivo de danza involuntaria, algo que hasta hoy en día sigue siendo un misterio. Los castigos raros. La Edad Media no solo era una época de creencias extrañas, sino también de castigos extremadamente crueles. Uno de los castigos más inusuales era el escarro, una máquina de tortura que dejaba a la persona atada por las muñecas y los tobillos, expuesta al público y generalmente avergonzada. Esta humillación pública era vista como un medio para educar a las personas sobre el comportamiento moral. Otro castigo que suena sacado de una película de terror era el arado humano. La víctima era atada a un trineo y arrastrada a través de la ciudad como si fuera una bestia de carga, generalmente hasta la muerte, por robar o hacer algo considerado inmoral. El reinado de los reyes locos. Si pensabas que los reyes medievales solo gobernaban desde el trono, te equivocas. Algunos de ellos tenían comportamientos tan extraños que podrían haber protagonizado su propio programa de televisión. Por ejemplo, el rey Enrique VI de Inglaterra pasó una buena parte de su reinado luchando con episodios de locura, llegando incluso a creer que era un árbol. Sí, como lo escuchas. En su locura, mandó construir jardines y parques donde él podía crecer. Otros reyes, como el rey Carlos VI de Francia, pensaban que eran de cristal y temían romperse. Esta era una época en la que el poder real y la locura podían ir de la mano.
La peste y las batas de brujas. Durante la peste negra, que arrasó Europa entre 1347 y 1351, las personas estaban desesperadas por encontrar formas de protegerse de la enfermedad. Y aunque hoy sabemos que la peste era causada por una bacteria transmitida por las pulgas de ratas, en ese entonces se creía que el aire contaminado era el culpable. Por eso, se crearon las famosas batas de brujas, unas prendas largas con capuchos y máscaras con picos. Las personas pensaban que el pico de la máscara les ayudaba a respirar aire puro y evitar la enfermedad, aunque en realidad lo único que hacían era darles una apariencia más temible que nunca. Las garras de lobo como amuletos. A lo largo de la Edad Media, las supersticiones eran parte de la vida diaria. Entre las más extrañas estaba el uso de las garras de lobo como amuletos protectores. Se creía que las garras de este animal salvaje traían suerte y protegían a las personas de espíritus malignos o de enfermedades. Incluso se decía que podían prevenir mordeduras de lobos o ataques de otras criaturas místicas. Toda una especie de talismán para los guerreros y campesinos de la época. El amor cortés. Aunque hoy en día el amor romántico tiene una imagen más abierta y personal, en la Edad Media las relaciones amorosas eran completamente diferentes. Los caballeros, como parte de sus deberes, debían demostrar su devoción a una dama mediante gestos complicados y poemas elaborados. Pero lo más raro era que, en muchos casos, ese amor no tenía por qué ser correspondido. De hecho, los caballeros podían estar enamorados de una dama casada o incluso de una persona que ni siquiera sabía que existían. Una época de romances idealizados, pero bastante extraños. El baño medieval o la falta de él. La higiene personal en la Edad Media era muy diferente a lo que conocemos hoy. Las personas no solían bañarse con frecuencia porque se pensaba que el agua era peligrosa. Se creía que el agua fría podía debilitar el cuerpo y que el baño podía transmitir enfermedades. Además, los baños públicos eran lugares de encuentro social, pero no siempre eran los más limpios. En lugar de bañarse, las personas se limpiaban con aceites, hierbas y polvo. Imagina vivir en una época donde ir al baño era más una experiencia social que una cuestión de limpieza. Y ahí las tienes. La Edad Media fue una época en la que lo extraño y lo misterioso estaba a la orden del día. Desde juicios por combate hasta creencias sobre vampiros, estos 10 hechos demuestran que la historia está llena de momentos raros y sorprendentes. ¿Cuál te ha dejado más boquiabierto? Déjanos tu comentario y no olvides darle like si te gustaron estas curiosidades medievales.